Nos da gusto que estén con nosotros una vez más. Estamos preparándonos para continuar con este estudio que llevamos a propósito de la primera epístola del apóstol San Pedro. Esta es una epístola universal que ya llevamos estudiándola bastantes semanas y bueno, pues ha sido de bendición para todos nosotros. Y voy a dar lectura en el nombre de Dios a este fragmento que estaremos revisando el día de hoy, que es del versículo 3 hasta el versículo 9, el fragmento de esta doxología que hemos estado estudiando en este último tiempo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y nosotros, Señor, creemos que tu palabra es verdad. Señor, santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Bueno, hemos estado estudiando ya en estas semanas los versículos 1, 2, 3 y hace 8 días nos habíamos quedado en el versículo 4 que habla de una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Muy importante lo que habíamos visto y decíamos, uno de los pensamientos centrales es que precisamente es tan diferente a lo que podemos imaginarnos, es tan diferente a lo que podemos recibir en esta tierra, que pues de hecho San Pedro lo describe como todo lo que no es. En lugar de describirnos como es, porque sería bastante complejo, nos dice que no es. Y en este caso, pues bueno, no es corruptible, no es contaminable y tampoco es, digamos, perecedera. Y dice, reservada en los cielos para vosotros. Y si continuamos hasta el versículo 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y quiero que notemos dos palabras que nuestros traductores ponen aquí del final del versículo 4 y final del versículo 5. Dice, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque aparte de que esta herencia tiene estas cualidades y de que es una herencia bastante, digamos, deseable, hay algo que la mantiene para nosotros. Hay algo que la resguarda para que nosotros la disfrutemos. Hay algo que entonces mantiene las cosas en curso, si lo queremos ver de esa forma. Hay algo que mantiene este propósito, este proyecto, digamos, en curso. ¿Y a qué nos referimos? Pues allí dice precisamente el poder de Dios. Y para nosotros como cristianos, pues bueno, es muy importante este término, el poder de Dios. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, el poder de Dios es el que hace que toda esta herencia de la que hemos venido hablando permanezca segura, permanezca incorruptible, permanezca incontaminada y permanezca inmarcesible. Fíjense cómo lo importante de que sea el poder de Dios. Está en el poder de Dios y en consecuencia no en poder nuestro. Por todo lo que habíamos dicho hace 8 días, ¿verdad? Cuando una herencia, cuando una propiedad, cuando un bien está en medios humanos, inmediatamente se corrompe, se contamina y decae. Entonces el cristiano tiene una esperanza bastante grande, inigualable en recibir esta herencia, porque es el mismo Dios el que la mantiene reservada, el que la mantiene disponible, si esa es una palabra que queremos buscar. Muy importante esta palabra entonces, está allí, y Dios mismo se encarga de que allí
siga. Precisamente porque muchas veces en nuestra vida humana, estamos acostumbrados a que las cosas buenas desaparezcan, se pierdan o que terminen. Y en este caso el Señor, por su poder, nos garantiza que eso de lo que está hablando está allí reservado. Todas las promesas del Señor, los bienes, en esta vida incluso, y todas estas cosas transitorias, pues el Señor también permite que tengan cierto tipo de certeza. Pero esto nada se compara con la promesa, con esta herencia de la vida eterna que el Señor dice, yo la voy a mantener a salvo. A diferencia de todas las cosas que podemos tener en el mundo, de todas las cosas que se pueden dañar, que se pueden perder, que en un abrir y cerrar de ojos desaparecen, el Señor por su poder tiene garantizada, tiene reservada en los cielos esta herencia de la que nos habla, y lo más importante es que es para nosotros. Dice que está reservada en los cielos para nosotros. Y yo no sé qué alcance tanto tenga esto en nuestra vida, pero importante es que lo notemos, porque todo en la vida desaparece. Y fíjense lo triste, que en nuestra condición humana lo único cierto es la muerte. En la vida del ser humano, lo único que tiene seguro es la muerte. Punto. En mis clases, por ejemplo, estábamos viendo en algún momento la Gran Depresión que sucedió en Estados Unidos. Y la Gran Depresión, por varias razones, se dio por la década de los años 20, que fue de mucho despilfarro económico. Y la gente tenía mucho dinero, particularmente en Estados Unidos. Ahí es donde salen las típicas estructuras de la familia y la sociedad norteamericana, ¿no? El consumerismo, como le dicen ahora. Y bueno, en este panorama de consumismo, la gente estaba acostumbrada a tenerlo todo. No les faltaba nada y hasta les sobraba. Pero lo que nos enseña la historia humana, así de simple como es que en menos de 5 años, todo se fue a la ruina. Y Estados Unidos vivió, particularmente Estados Unidos, pero también el mundo vivieron algo que pues se le llama la Gran Depresión. Y es muy triste ver gente en fotografías que tienen un carro del año de mucho lujo y lo están vendiendo, digamos, en nuestro día actual sería por 2,000 pesos para pagar la despensa de la semana. ¿Se imaginan? En cuestión de meses, los lugares que tenían, por ejemplo, las iglesias para alimentar a los sin hogar, con millonarios haciendo fila. ¿Y qué hace uno? Y toda la certeza, toda la seguridad. Y dejen de lo monetario en cuanto a la salud. Y digo, en este tiempo más que nada estamos acostumbrados a que las cosas cambien, ¿no? Me acuerdo una de las cosas que mis alumnos platican y que pues se publica mucho en las redes sociales es que, si ustedes recuerdan, hace un año aquí en México, la cuarentena comenzó después de uno de los puentes de vacaciones en marzo y nunca terminó. Imagínense lo fácil que cambia la vida humana. Ese día me despedí, por ejemplo, de mis alumnos, de mis compañeros de trabajo, y no los he vuelto a ver. Y a muchos de mis alumnos ya nunca los volví a ver desde ese día. Cuánto más triste, por ejemplo, a nuestro caso no ha pasado, pero en la asociación, por ejemplo, en grande, ¿cuántas personas no se vieron por última vez cuando inició la cuarentena?
Y hablando de estas cosas que cambian, fíjense cómo no nada más Dios nos asegura que lo de allá está bien guardado. Porque eso pues lo hace, ¿no? Su palabra lo hace. Lo más importante quizás para nosotros como personas caídas, que ese sería el término, dice que sois guardados. Porque nuestro Dios no nada más está guardando con su poder esa promesa de la vida eterna, esa promesa de los cielos nuevos y la tierra nueva. No nada más Él está guardando eso, sino que nos guarda a nosotros para que lleguemos a la herencia. Parece lo mismo, pero no es igual. Porque qué triste es, imagínense que el Señor nos promete esto y nos dice, sí, mira, aquí está garantizado, aquí está seguro, pero no sabes si vas a llegar. Yo les pregunto, ¿le serviría de mucho tener esperanzas, expectativas, sueños, proyectos si no sabemos si los vamos a cumplir? Eso es lo bonito, ¿verdad? De un sueño, que esperamos poder cumplirlo. Es lo bonito de un proyecto, pero si ya sabes que no vas a llegar, pues entonces ¿para qué planeas? ¿Para qué proyectas? Y hermanos, cuando hablamos del poder de Dios para el cristiano, fíjense lo importante, Él resguarda su promesa de la vida eterna, resguarda su promesa de los cielos nuevos, la tierra nueva, la nueva Jerusalén. Todas estas promesas el Señor las tiene bien guardadas, pero no nada más eso, sino a nosotros como su pueblo nos mantiene a salvo. Una referencia muy bonita a esto es, por ejemplo, cuando hablamos del pueblo de Israel en Egipto. Moisés nos relata todo lo que vivió el pueblo en el desierto, en el desierto, todo lo que vivieron allí en el desierto, todo lo que pasaron. Y entre tantos comentarios que se hace, dice que el pueblo nunca se le desgastó su calzado, ni se le desgastó su ropa. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que estaban en el desierto, a pesar de que vivieron, hacia la nada, a pesar de que vivieron en una condición literalmente de dispersión, como hemos estado viendo aquí en San Pedro, el Señor los tenía bien guardados. El Señor los tenía bien custodiados. ¿Cómo un pueblo de más o menos 1,5 millones de personas resiste 40 años en el desierto? Eso no es posible. Si ni con tecnología hoy en día. Y esto es lo muy bonito para los cristianos, que el Señor nos tiene a su cuidado. Y muchas son las imágenes que nos da la palabra a propósito. Habla, por ejemplo, como los polluelos que se resguardan debajo de las alas de la gallina. Habla, por ejemplo, el mismo Señor Jesús habló del que edifica su casa en piedra. Lo veíamos hace unos domingos incluso cuando el Señor Jesús dice, tened ánimo, yo soy. Y lo que leíamos el día de hoy en San Juan, y de hecho si continuamos más abajo en ese mismo capítulo de San Juan 16, lo que el Señor nos enseña es que estamos en su mano, que estamos bien guardados, que estamos bien resguardados. Ahora, eso es el Señor haciendo su labor, guardando nuestra herencia y guardándonos a nosotros. Pero ¿cómo yo como cristiano, cómo yo como humano débil, humano caído, todas las características que quieren ponerle, me sé en el resguardo de Dios? ¿Cómo sé que estoy resguardado en las manos de Dios? Y esa es la pregunta que muchas veces trae conflicto a la vida del cristiano. Particularmente porque la vida cristiana no siempre se ve muy segura. Particularmente porque la vida cristiana no siempre, no siempre parece que estamos viviendo dentro de un castillo, dentro de una fortaleza. Parece que, como dice San Pedro aquí, estamos viviendo en la dispersión.
Les aseguro que esto que está diciendo aquí San Pedro de que el Señor guarda nuestra herencia y que nos tiene guardados, sería más fácil creerlo si viviéramos en Jerusalén con las 7 murallas que la resguardaban, ¿no? Claro, pues ahí sí, el Señor nos resguarda, porque estoy bien protegido y yo veo todo. Yo les pregunto, ¿y nosotros ahorita? Pues no tenemos ninguna Jerusalén amurallada. En este tiempo de enfermedad contagiosa, ¿cómo le haces para defenderte de algo que ni siquiera ves? ¿Se fijan? ¿Cómo le hacemos entonces para sabernos guardados en medio de tantas situaciones que están a nuestro alrededor? Y no nada más alrededor que vemos, sino también que suceden en nuestra vida. ¿Cómo le haces para saber? Y es que ahí está la palabra clave, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y hermanos, es que muchas veces, incluso como cristianos, muchas veces como personas de fe, que así nos decimos, las persecuciones, las aflicciones, el problema de mi casa, el problema con mis alumnos, el problema con mis papás, el problema con mis jefes, tantas cosas que nos pasan, lo único que parece mostrar es que el Señor no nos está guardando. Lo único que muestran es que el Señor, pues Él me dice que me está guardando, pero pues yo no veo que me guarde de nada. Y esto pasa porque todo lo que vivimos, todo lo que agobia nuestra vida, tiene el poder de nublar nuestro juicio cristiano. Y lo hemos visto tantas veces. Porque nosotros nos decimos cristianos y somos, no estoy diciendo que no seamos, pero nos llamamos cristianos, tenemos nuestro pescadito en la parte de atrás del carro, hablamos del Señor siempre y todo muy cristiano, pero en el momento en el que viene la persecución como la que habla San Pedro en este capítulo, como que se nos empieza a nublar nuestra certeza de cristiandad. Y hermanos, por eso, porque nuestra fe humana, por así decirlo, es tan fluctuante, por eso el Señor nos da la fe que proviene de Él. La fe que proviene de lo alto, por así, usando en términos bíblicos, ¿no? Y hermanos, es que esta fe que Dios nos da siempre mira al poder del Señor. Porque una cosa es que el Señor esté haciendo esto, esté haciendo tales cosas, y otra cosa es que yo lo vea. Y otra cosa es que yo lo crea. Y allí está la clave. Y fíjense, quiero que vean quién está hablando. ¿Quién es el que nos está diciendo esto? Hablando en términos humanos. Nos está hablando San Pedro, ¿no? Y fíjense cómo San Pedro habla de esta fe que confía en el poder de Dios. Esta fe que confía en el poder de Dios, guardando nuestra herencia, guardándonos a nosotros. San Pedro está hablando de una fe que él tuvo que aprender, que él tuvo que recibir. ¿Se acuerdan del Pedro de Mateo 26:33? ¿Qué le dijo el Señor qué le dijo Pedro al Señor en Mateo 26:33? Aunque todos te dejaren, mira, aunque todos ellos que tienen menos fe que yo te queden mal, yo nunca te dejaré. ¿Se fijan que allí era un Pedro empoderado?
Hay algunas personas que han entendido, por ejemplo, aquí, Primera de Pedro, particularmente Primera de Pedro 1:5, para guardaros por el poder de Dios mediante la fe, entienden que la fe es el poder de Dios. Creen que la fe es el poder que Dios nos da para vencer las aflicciones. Pues se oye muy bonito, se oye muy empoderado y lo que ustedes quieran. Pero imagínense, si el Señor nos da la fe para vencer estas cosas, pues entonces ¿para qué sirve Él, no? Si el Señor nos empodera, pues entonces ¿quién necesita al poderoso, no? Y parecido en estos mismos términos, pues bueno, podríamos decir, hay unos que no dicen el poder de Dios, hay unos que dicen el Espíritu de Dios. Y el Espíritu nos empodera para hacer esto, para hacer aquello. Pero se fijan que aquí no estamos hablando de que la fe es la poderosa. ¿Qué es lo que dice San Pedro? Pedro está diciendo el poder de Dios en el que mi fe descansa. Y esto lo he dicho algunas veces y es importante que lo entendamos. La fe en la fe no sirve de nada. ¿Saben por qué? Porque cualquier persona puede tener fe. Un judío puede tener fe. Un musulmán puede tener fe. Un budista puede tener fe. ¿Y entonces? Cuando pensamos nosotros en todos los cristianos que han sufrido alrededor de los siglos, cuando pensamos en las personas que, por ejemplo, en este tiempo han perdido la batalla contra el COVID, ¿qué es lo que les faltó? Fe, ¿verdad? Les faltó empoderarse. Como para decirles, ya ves, ¿para qué no crees? ¿Se fijan? Y San Pedro, allá el Pedro de tiempos de Jesús, él decía, aunque todos hagan esto, yo confío en mi fe de que yo no te dejaré. ¿Y qué pasó luego? Y ustedes dicen, bueno, fue el único, no fue el único. Pues sí, pero el punto no es ese. Y hermanos, vean qué importante y qué reflejo de madurez vemos aquí cuando dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Se fijan cómo San Pedro aprendió a creer, aprendió a confiar en Dios? Aprendió a descansar en el poder de Dios que lo guardaba. Una fe muy distinta, ¿no? A confiar en mi propio ánimo, en mi propia entrega, en mi propio entusiasmo. Y dice San Pedro, cualquier situación que haya en nuestra vida, cualquier persecución, cualquier aflicción que haya, que nuble quizás nuestro juicio, que nos haga dudar, que nos haga, para eso está la fe. No en que lo voy a lograr, no en que voy a salir de esta, no en que sí voy a poder, porque vean de qué habla esa fe. ¿Fe en quién? Fe en que el Señor me saca de esta. Fe en que el Señor hará su voluntad. Fe en lo que, para que el Padre Nuestro no nada más sea un rezo de monasterio, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Alguna vez han orado el Padre Nuestro en un problema? Como que no queda, ¿no? Como que primero oras y luego ya, bueno, el rezo del final, ¿no? No, el Padre Nuestro pues es para eso, es un resumen de todas las oraciones que nunca vas a orar. El Padre Nuestro es la mejor oración de todas las oraciones que nunca se nos va a poder ocurrir. Y qué bonito es entonces decir, santificado sea tu nombre, venga a nos tu reino, hágase tu voluntad. Y esto es lo que decía y lo que creyó San Pedro. El Señor está haciendo su obra, el Señor está reservando nuestra herencia y el Señor nos está guardando. Él lo está haciendo y se acabó. Pero ahora, ¿cómo tú te enteras de eso? A través de la fe. ¿Cómo sabes? ¿Cómo te sabes guardado por Dios? Por la fe. De manera que yo como cristiano, gracias a que la fe no depende de mí, gracias a que la fe no viene, no es confianza en mí mismo, puedo estar confiado en que el Señor me está guardando. Ahorita, por ejemplo, hoy en día particularmente me siento bien de salud. Pero tanto por esta misma fe me sé seguro cuando mi salud no esté tan bien. Cuando las finanzas no andan bien, cuando las finanzas andan bien, cuando nuestra vida anda bien, cuando nuestra vida no anda bien, cualquiera sea la circunstancia, me sé resguardado por el Señor. Es que eso no es posible, cómo. Pues por eso la fe no es en mí. ¿Por qué creen que la gente hoy en día sufre de tanta depresión? ¿Por qué los jóvenes hoy en día las tasas de suicidio están por los cielos? ¿Por qué? Y yo hablándoselos en mi contexto, todas las personas que sigo en las redes sociales, todas sufren de depresión y problemas existenciales. ¿Por qué? Porque el empoderamiento dura poquito, porque la autofe dura hasta que te falles a ti mismo. Y así, hermanos, es la fe que depende y que confía en el poder de Dios. Y ahora este pensamiento San Pedro lo va a desarrollar y esto lo iremos viendo dentro de 8 días. Y vamos a ir viendo precisamente a qué se refiere esto de que somos guardados, cómo somos guardados. Y lo más bonito es que el Señor nos dice para qué nos guarda. Y dice, para la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y fíjense qué bonito dice la salvación que ya está preparada. Y esa es la confianza del cristiano, esa es la fe del creyente. Porque el Señor ya nos dio una salvación que ya está allí preparada, que ya está allí resguardada. Y yo les he dicho en algunas ocasiones, y es importante que lo digamos en nuestra confesión de fe, en el peor de los casos, eso es lo que te espera. En el peor de las circunstancias, en lo peor que puede pasar, para el cristiano, lo peor que puede pasar es encontrarse con el Señor antes de la segunda venida. Y mientras que Jesús no venga, eso va a pasar. Así que mejor, decía un maestro mío, ¿para qué estresarnos? Si de todas maneras va a pasar. Lo peor que le puede pasar al cristiano es encontrarse con Jesús antes de que Jesús venga, llegarle a Jesús antes de que Jesús venga. Eso es lo peor. Y mientras Jesús no venga, eso nos va a pasar de todas maneras, así que mejor confiamos en esta salvación, confiamos en este poder de Dios que nos tiene resguardado por su poder.
Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por esta palabra. Gracias te damos porque tú, Señor, tienes reservada una herencia para nosotros, Señor, incorruptible, incontaminable y inmarcesible, Señor. Y sabemos, Padre, que tú también nos guardas a nosotros para poder llegar a ella, Señor. Gracias te damos porque tú nos has hecho, Señor, como cristianos herederos de esta herencia y porque, Señor, sabemos que como cristianos podemos descansar a ti en la fe, Señor. Ayúdanos, Padre, a depender de ti. Ayúdanos, Padre, a asirnos de tu mano, Señor, en las peores de las circunstancias, Señor, sabiendo que en el peor de los casos nos encontraremos contigo, Señor. Que esta sea la esperanza, Señor, que guíe nuestros pasos, que guíe nuestros caminos. Sé con nosotros, Señor, en esta semana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.